Vamos a continuar entonces estudiando el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos, entonces, continuamos estudiando aquí en el capítulo 7. Evangelio según San Marcos, entonces, en el capítulo 7. Vamos a leer todo la porción que vamos a estudiar esta noche y luego vamos a empezar a mirarla como corresponde. Marcos capítulo 7, versículo 1, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces aquí nosotros miramos y vemos en esta primera parte, poniéndolo en contexto, porque estamos estudiando de manera sistemática, poniéndolo en contexto aquí, anteriormente a esto Jesús ya había ganado mucha fama, había ganado mucha fama con ese gran milagro de los 5.000, de la alimentación de las 5.000 personas. Quiero hacer un paréntesis aquí, hermano. ¿Se han dado cuenta ustedes, los que estamos siguiendo también los estudios del día domingo en la mañana, que estamos en la misma, por ejemplo, el domingo estudiamos la alimentación de los 5.000, anteriormente también en Marcos estudiamos la alimentación de los 5.000. Y es interesante este punto porque el Señor lo que quiere enseñar aquí es fe absoluta. Y el Señor había enseñado aquí, había hecho este milagro de alimentar a 5.000 personas, dice. El Señor también había mostrado, recuerden ustedes, autoridad, había mostrado poder sobre los discípulos, autoridad cuando Jesús caminó sobre el mar, poder cuando Jesús salvó a Pedro de morir ahogado, recuerden. Entonces, Jesús también demuestra poder y les muestra a los discípulos poder también cuando les dice que ellos debían tener confianza. Cuando los discípulos dijeron: es un fantasma, Jesús les dice: no temas, yo soy, tened ánimo. Entonces Jesús les muestra ahí a ellos, les demuestra, confianza, porque Él es Dios. Y también Jesús les dice que ellos no debían tener temor. Entonces, luego de esa travesía, después que los discípulos aún todavía no podían entender acerca de los panes, dice, por cuanto estaban, el milagro de los panes, dice, por cuanto sus corazones estaban completamente endurecidos, dice aquí Marcos que Jesús llega al lugar, a la ciudad de Genesaret. En Genesaret había mucha gente que lo estaba esperando, con diversas enfermedades, con diversas dolencias. Y fíjense que todos ellos, todas estas personas encuentran en el Señor Jesucristo esperanza, una esperanza de vida, algo que la religión y algo que sus propios líderes en aquella época, líderes religiosos, no le daban siquiera esperanza a la gente. Entonces vieron en Jesús esta gran esperanza de vida. Así que ellos siguieron al Señor y se reunieron y lo esperaron ahí. Pero también aquí hay un grupo que es lo que vamos a mirar aquí, la cual el Señor va a detectar y el Señor también va a confrontar, que era el grupo de los fariseos. Los fariseos ya seguían ellos empecinados en eliminar al Señor Jesucristo. ¿Por qué razón los fariseos querían eliminar al Señor Jesucristo? Porque Jesucristo estaba ganando, como dice aquí, muchos seguidores, mucha gente. Entonces los fariseos, llenos de envidia, querían ellos
eliminar al Señor Jesucristo. La primera forma que ellos, forma que ellos usaron para poder eliminar al Señor Jesucristo fue su testimonio. Los fariseos atacaron directamente en el testimonio de Jesucristo, porque el primer encuentro que tuvieron los fariseos con Jesús, acusaron al Señor y dijeron que el Señor estaba poseído por Belcebú. Esa fue la primera acusación, que por lo demás fue muy fuerte, que le hicieron al Señor. Y la segunda confrontación aquí que va a tener Jesús con los fariseos va a ser que los fariseos van ahora a descalificar a los discípulos. Esta sería la segunda confrontación con Jesús. Así que Jesús aquí va a hablarles y les va a enseñar. Leamos entonces los primeros 5 versículos para desarrollarlo aquí esta noche. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Entonces, los fariseos tenían la responsabilidad, para que uno también pueda mirar y ver por qué los fariseos eran tan intrusos, por qué los fariseos andaban siempre persiguiendo al Señor. Porque recuerden esto, los fariseos, según su cultura judía, ellos tenían la responsabilidad de cuidar a Israel de falsos maestros, de falsos mesías. Así que los fariseos tenían la responsabilidad de evaluar a cada persona que se consideraba un maestro o un rabí. Entonces los fariseos, ellos eran los encargados de poder evaluar, catalogar también la responsabilidad de estos maestros y poder detectar si habían falsedades. También ellos tenían esta responsabilidad, este cargo de poder también eliminar a esto. Entonces, en este caso ya, como es segundo encuentro con Jesús, los fariseos habían determinado seguir a Jesús porque veían al Señor, en el Señor veían ellos una amenaza para lo que ellos querían hacer. Veían a Jesús como una amenaza. Entonces, pero la gente lo seguía igual a Jesús porque veía en Cristo un libertador. Así que la fama de Jesús se extendía a muchos otros lugares. Entonces, hay una pura cosa que movía a los fariseos: el poder perseguir a Jesús para eliminarlo. Y ese sentir que había en los fariseos era la envidia. Insisto en esto, era la envidia, porque Jesús tenía mucha gente que le seguía. Jesús también tenía muchos discípulos. Recuerden ustedes que Jesús llegó a tener un número de 70 discípulos, incluso un poco más, 70 discípulos. Claro que en una oportunidad, específicamente en Juan, si no me equivoco, vamos a mirar que Jesús hace como un filtro, porque ya muchos de sus discípulos ya no andaban con Jesús. Entonces, lo único que movía a los fariseos para eliminar a Cristo era entonces la envidia. Así que ellos buscaban por todos lados, buscaban la forma de poder destruir o eliminar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, tomando su testimonio. Entre paréntesis, Satanás siempre va a usar el testimonio del hombre para poder eliminarlo, para poder descalificarlo. Va a usar el testimonio. Y es muy importante, hermanos, cuidar el testimonio. Que digan de nosotros que somos feos, sí, bueno, ni modo. Que digan de nosotros que no combinan nuestros colores cuando nos vestimos, bueno, ni mucho menos. Que digan de nosotros que nos creemos lindos siendo que somos feos, etcétera. Que digan eso, bueno, ni modo, hay que asumirlo, hermano, hay que asumirlo. Que digan de nosotros que somos pobres, etcétera, etcétera. Pero que no digan de nosotros que somos hipócritas, porque eso atenta directamente al testimonio. Es muy importante ser hombres de verdad, hombres llenos del poder de Dios. Así que los fariseos tenían este punto de mirar en Cristo, de apuntar a su testimonio, destruir su testimonio. No lo pudieron lograr, entonces se enfocaron ahora en los discípulos. Se enfocaron en los discípulos, se enfocaron mal, porque ahora van a descalificar a los discípulos.
Y eso también es muy importante, hermano, una enseñanza entre paréntesis. Si Satanás no te ataca a ti como persona, si Satanás no logra destruir tu testimonio, adivina dónde va a atacar, en tu familia. Lo estamos viendo, es un principio fundamental aquí. Los fariseos ven aquí a los discípulos y los fariseos dicen aquí acerca del lavado de manos. Ahora, para entender esto, el lavado de manos era una costumbre, era solo una costumbre, no era una ley de Dios, era una costumbre. ¿De dónde viene el lavado de manos? ¿De dónde viene esta costumbre, esta tradición? Resulta que, ¿recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento cuando Dios le dice a los sacerdotes y también a Aarón y a todos los sacerdotes, perdón, que antes de entrar al lugar, que antes de entrar al tabernáculo debían lavarse ceremonialmente, especialmente lavar sus manos y lavar sus pies? Esa es una ley que era claramente señalada, designada a los sacerdotes. Si quieren notar la cita, esto aparece en Éxodo 30, 19 y también en Éxodo capítulo 40, versículo 12. Ahí aparece esto que estoy hablando, que esta era una ley específicamente para los sacerdotes, pero los líderes de Israel, ellos interpretaron que debía ser para todo judío, para toda persona. Y esta interpretación que ellos sacaron de la ley, que no estaba designada a todos, sino solamente a los sacerdotes, pero ellos interpretan esta ley y la hacen para todos, y la generalizan, y la hacen un dogma, y lo hacen justamente una tradición que es más bien, es el resultado de esta interpretación, y cuando ellos la hicieron costumbre, entonces ellos pusieron esta tradición de igual manera con la ley de Dios, que no tenía nada que ver por lo demás. De hecho, fíjate que la tradición para hacer la reunión, por ejemplo, miren, ellos ceremonial tomaban en una, en una cáscara de huevo, la mitad de una cáscara de huevo, para que usted se haga una idea, un recipiente así, ellos le ponían agua. Le ponían esa agua que era específicamente también separada para la purificación. El agua les corría hasta su muñeca, acá. Entonces ellos ya se declaraban ellos ceremonialmente puros. Luego se daban vuelta la mano así tal cual como la pongo, ponían agua de nuevo y desde la muñeca hacia abajo se ponían agua. Entonces el agua les corría en ambas manos. Entonces ellos ya, eso era ceremonialmente. Cuando ellos hacían esto, mientras ellos se ponían el agua, ellos decían esta oración, que le agregaron esta oración a esta ceremonia. Le agregaron esta oración, decían: bendito seas tú, oh Señor, Rey del universo, que nos has santificado por las leyes y nos has mandado que nos lavemos las manos. Eso era el agregado, la oración agregada que le ponían a esta ceremonia. Ahora, ellos realizaban esta ceremonia y luego iban y de manera común, corriente, ¿no es cierto? Iban y nuevamente ya se lavaban las manos para comer. O sea, hacían dos lavados de manos, uno ceremonial y lo segundo para higiene. En el ceremonial era que hacían esta oración. Entonces, esto pasó a tomar forma como religión, como dogma en todo el pueblo judío. Así que tomaron esta plantilla los fariseos y comenzaron a aplicarla a los discípulos del Señor. Y por eso al Señor le dicen: oye, tus discípulos no se lavaron las manos antes de comer. O sea, tus discípulos no hicieron lo que es para nosotros ley, lo que es para nosotros ceremonialmente sagrado. Tus discípulos no lo hicieron. No lo hicieron tus discípulos. Entonces, aquí nosotros vemos en este punto cómo los fariseos daban mayor énfasis a la costumbre, la tradición que les acabo de explicar, que no es ley, pero ellos le dieron mayor importancia a eso que la propia ley de Dios, que la propia obediencia a la ley de Dios. Entonces, en esta primera parte, en estos primeros 5 versículos, nosotros vemos claramente aquí cómo el hombre, tomándolo a una aplicación práctica, vemos aquí
cómo el hombre muchas veces ha hecho de la relación personal con Dios una religión. Ha hecho de la relación personal con Dios, lo ha hecho como una costumbre. No sé si me explico. Cuando ellos hacen de la relación personal con Dios una costumbre, una tradición, una religión, muchas veces dan mayor énfasis a las cosas que se hacen en la religión más que lo que realmente enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, hay muchos líderes que se han alejado de la comunión personal con Dios y comienzan a hacer muchas formas, muchas tradiciones, muchas costumbres que la aplican dentro de la congregación para que la gente, entre comillas, esté cerca de Dios y dan mayor énfasis a la costumbre. Por ejemplo, comúnmente nosotros vemos en congregaciones que dan mayor énfasis a la apariencia externa, es decir, a la vestimenta. O sea, me acuerdo yo en aquellos tiempos que el hombre, por ejemplo, no podía asistir a la congregación si no iba de terno y corbata, porque si no iba de acuerdo a lo que ellos pensaban, entonces de terno y corbata, a muchos los expulsaban, a muchos los expulsaban. Me consta, yo lo vi. Un jovencito aquí cerca de mi casa estaba yendo a una iglesia pentecostal, estaba aprendiendo a tocar guitarra y porque no fue con corbata lo sacaron del coro y lo echaron de la iglesia y ahora ese jovencito no quiere nada con Dios, ya es un hombre adulto, ya no quiere nada con Dios. Entonces, ese tipo de cosas dan mayor énfasis a ese tipo de cosas que la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y saben por qué viene esto, hermanos? Pues yo pensaba en esto y decía, ¿y por qué viene este tipo de tradición, de legalismo? Bueno, por lo general siempre viene la tradición, el legalismo, la religiosidad, más bien, ¿sabes por qué viene? Porque ya no hay esa relación fluida con Dios. Mira, quiero que miremos por favor un momento en Juan capítulo 1, versículos 12 y versículo 13. Si alguien lo puede leer ahí, por favor, si lo tiene a mano, lo puede leer en voz alta. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Por ¿Leo? favor, ¿quién lo tiene? Dice, Sí, por favor. dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gracias, mi hermano Jairo. Aquí nosotros vemos primero, si bien es cierto, ¿qué tiene que ver esto con la religiosidad, con la costumbre, con la tradición? Tiene que ver, porque primero nosotros tenemos que entender y comprender si realmente, o tener la convicción si realmente somos hijos de Dios. ¿Soy hijo de Dios? Si yo soy hijo de Dios, entonces tengo deberes y derechos, de acuerdo a lo que dice aquí Juan capítulo 1, versículo 2 y versículo 13. Tengo deberes y derechos. Es decir, dice aquí la Biblia, dice textualmente que todos los que le recibieron, la palabra recibieron quiere decir todos aquellos que le aceptaron, todos aquellos que le aceptaron como el Hijo de Dios, todos aquellos que le recibieron, a los que creen, la segunda palabra importante, los que creen, la palabra creer es confiar, confiar es rendirse, rendirse absolutamente al señorío, voluntariamente es rendirse al señorío de Cristo Jesús. ¿Cuál es el derecho que nosotros tenemos entonces como hijos de Dios? Vamos a ser herederos. Somos herederos. Somos herederos, el derecho. ¿Cuál es el deber que nosotros tenemos como hijos de Dios? El deber que tenemos como hijos de Dios entonces es someternos con humildad al señorío de nuestro Dios y Padre Celestial. Es decir, la palabra sumisión, la palabra humildad, la palabra estar bajo el señorío de mi Señor Jesucristo implica que yo ya no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco ¿a quién? A Dios. Pablo dijo, ya no vivo yo, se acuerda, más Cristo vive en mí. Ya no me pertenezco, le pertenezco a Dios, le pertenezco a Él. Entonces, cuando existe esta comunión, cuando existe
primero este entendimiento de que soy hijo de Dios, ok, soy hijo de Dios, yo le pertenezco a Él voluntariamente, yo me someto a Él y yo tengo, como dice el Señor, esta comunión fluida de agradecimiento, con gozo, tengo esta comunión, esta relación personal con Dios. Cuando yo dejo de tener esa comunión personal con Dios, sigo siendo hijo, ya no tengo esa relación, esa comunión personal como hijo, entonces eso se vuelve una rutina. Eso se vuelve solo un compromiso, eso se vuelve solamente una obligación. Ya no está ese entusiasmo, ya no está ese deseo, sino que yo, por ejemplo, veámoslo en las relaciones que nosotros tenemos o teníamos con nuestros padres cuando éramos niños. Teníamos una relación más bien, si los padres hacían un favor hacia nosotros, nos daban lo que nosotros queríamos, nosotros contentos y felices y lo obedecíamos con gozo, con gratitud a nuestros padres. Pero ya cuando esa relación se tornó un poco rutinaria, ya cuando habían ciertas diferencias, ya cuando habían ciertas incomodidades, esa relación ya no era tan emocional, ya no era tan gozosa, ya no era tan efusiva, sino que esa relación ya se tornaba una obligación. Bueno, yo tengo que estar aquí porque no tengo dónde ir, pero ya cuando yo tenga mis propias alas, yo voy a volar del nido, yo voy a hacer lo que yo quiero. Ya no es esa relación, porque las relaciones se deben estimular. Las relaciones entre personas, especialmente padre e hijo o hijo a padre, se deben siempre alimentar, se deben siempre mantener. Eso es lo que Dios nos demanda. Yo no puedo decir que yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano. O sea, la palabra aborrecer significa desechar. Y mi hermano, ¿quién es? Es mi prójimo. Y parte de mi prójimo, los que tenemos a nuestros padres vivos todavía, son nuestros padres. Son nuestros padres. No voy a tocar el tema de los hijos porque, o de la esposa, eso también es nuestro prójimo, pero para que entendamos aquí el principio que Dios nos enseña, cuando no está ese amor fluido, ese amor de Dios, ese amor preocupado, ese amor dedicado, ese amor servicial que Dios nos da hacia nuestros padres, la relación se torna, insisto en esto, obligatoria. La relación se torna solamente por compromiso, la relación se torna solamente algo rutinario. Y eso fue lo que pasó, volviendo al punto, lo que pasó con los fariseos. Se volvieron rutinarios, se volvieron tradicionales, se volvieron legalistas, se volvieron religiosos, dando mayor énfasis que a las interpretaciones de la ley que la propia ley. Y esas interpretaciones las ajustaron. Entonces, hermanos míos, el primer cuidado que nosotros debemos tener frente a este punto es no caer en la religiosidad. Porque si yo soy hijo de Dios, e insisto en esto, si somos hijos de Dios, entonces mi pregunta en esta noche es, ¿tengo esa comunión fluida, gozosa, eh, efusiva, emocional con mi Padre Celestial? Las relaciones, hermanos míos, de la manera práctica no es solamente pensar en Dios. Yo pienso en Dios todos los días, pero en eso solamente no se basa la comunión con Dios. La comunión con Dios se basa en tener tiempos con Él, buscar los tiempos. Es cuando uno, por ejemplo, estábamos de novio, y cuando estábamos de novio, acordémonos, hagamos memoria. En algún minuto queríamos estar con la novia y no había momento y nos desocupábamos rapidito en nuestras actividades porque a tal hora nos quedamos de juntar con la novia y nos quedamos de juntar con ella porque queríamos estar con ella, queríamos pasar tiempo con ella y cuando estábamos los tiempos con ella, ¿no es cierto? Parecía que el tiempo había pasado pero rapidísimo, volando. Entonces, la relación que Dios nos enseña, el amor como hijos que nosotros debemos tener con nuestro Padre Celestial, es el mismo amor y la misma relación que nuestro Señor Jesucristo nos enseña y la relación y la comunión que Él tenía con su Padre Celestial. Buscaba los tiempos. Si tenía que dormir menos, dormía menos, pero buscaba los tiempos porque su gozo era estar con el Padre Celestial. Lo contrario a eso, que es el punto aquí, es justamente eso, la tradición, el legalismo, la religión. Tratar de mantener esa relación forzada, ¿a través de qué?
a través de buenas obras muchas veces, a través de hacer buenas obras, a través de hacer, por ejemplo, guardar y cumplir rigurosamente muchas cosas o todo lo que tenga que ver con buenas costumbres, dice. Tratar de mantener esa relación con Dios, de guardar y cumplir, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver buenas costumbres, pero la verdadera motivación, el verdadero amor, y eso siempre debemos reconocerlo y hacer un autoanálisis y mirar y ver, porque la verdadera motivación que a mí me lleva a tener esa comunión fluida con Dios es que es el amor que le tengo a Él, el agradecimiento y la adoración que yo le tengo a Él por lo que Él ha hecho en mi vida. Por eso yo deseo estar con Él, deseo estar en comunión con Él. Cuando eso no esté, y ese es el autoanálisis que debemos hacernos, cuando eso no esté, entonces el amor, el amor de Dios no se pierde, sino que se ha dejado. ¿Recuerda lo que Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso? ¿Se acuerda el primer mensaje que Jesús le da a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2? En el versículo, lo vamos a mirar aquí, en Apocalipsis, en el capítulo 2, que es el primer mensaje que Jesucristo le está dando a las iglesias del Asia Menor, pero también, no solamente esto representa el mensaje a las iglesias del Asia Menor o a la iglesia, también esto representa al individuo, al creyente. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Vamos a mirar de ahí en adelante. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado, dice. ¿Qué dice? Tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y si no te hubieres arrepentido. Fíjense aquí que dice, acuérdate, dice, de dónde has caído. No se está refiriendo del tiempo, a ver en qué fallé, dónde tropecé, dónde. No, no, no. Recuerda ese tiempo cuando hicimos esa decisión personal por nuestro Señor Jesucristo. Recuerda ese tiempo cuando le aceptamos en nuestro corazón, como acabamos de leer en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Recuerda ese tiempo cuando Jesús entró en nuestro corazón habiéndole aceptado voluntariamente, habiendo creído, pero con todo a Él, hacia Él. Provocó en nosotros ese amor por Dios, de conocerlo más, de escudriñar más, de involucrarnos más en su obra. No había sueño, no había cansancio, sino que teníamos esa sed espiritual, dice la Escritura, también lo señala, de poder estar en comunión con Dios, conocerle más. A ese tiempo está haciendo memoria aquí Jesús. Recuerda, dice, recuerda ese tiempo, recuerda ese tiempo. Y por el tiempo y por muchas cosas, eso se ha enfriado, ese amor se ha enfriado y has dejado, dice, ¿qué dice? Tu primer amor. Por tanto, dice, haz las primeras obras. Primero arrepiéntete, dice. Debemos llegar al punto de poder pedir a Dios, Dios, sálvame. Como le dijo Pedro a Jesús, Señor, sálvame, que estoy pereciendo. Señor, yo he perdido ese fuego. Fíjate que aquí vamos a mirar también cómo el Señor nos insta a que ese fuego de su Espíritu Santo pueda ser encendido nuevamente en nuestro corazón. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. En esta primera parte, en estos primeros versículos, nosotros vemos algo muy importante que debemos destacar. Que, hermanos míos, si la fe que es confianza, que es rendición absoluta en Dios, si la fe no me mueve a obedecer a Dios, si la fe no me mueve a obedecer a Dios, entonces lo que me está moviendo a obedecer a Dios, ¿sabes qué es? Las apariencias, las buenas obras.
¿Me entiende? Y si las apariencias y las buenas obras nos está motivando para servir a Dios, entonces ya eres un religioso y un legalista. Ya eres un religioso y un legalista. Ya somos religiosos y legalistas. Sí, la apariencia, el que dirán, no, es que la verdad es que no quiero que tengan una mala impresión mía, porque la verdad es que yo soy el pastor, entonces yo tengo que verme espiritual. Apariencia. La verdad es que yo tengo que estar presente, porque si yo, que soy el pastor, no estoy presente, entonces la gente, ¿qué va a pensar? Es esa apariencia, ese es el motor. Si eso me mueve a mí para tener comunión con Dios, relación con Dios, soy un religioso, soy un legalista. Porque esas cosas no me deben mover, sino lo que realmente me debe mover es, ¿qué? Mi amor a Cristo. ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué oras? Tú dices, porque soy hijo de Dios. ¿Eres realmente de aquí del corazón, hijo de Dios? Sigamos leyendo, por favor. En Marcos capítulo 7, versículo 6. Cuando los fariseos le hablan a Jesús y le dicen, tus discípulos no se lavaron ceremonialmente las manos, versículo 6 dice, respondiendo él les dijo, ¿a quiénes? A los discípulos, ¿qué les dice? Hipócritas, fuerte, fuerte, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Jesús fue muy duro con los fariseos, porque ¿por qué razón creen ustedes que Jesús fue muy confrontacional y severo con los fariseos? ¿Sabes por qué? Porque recuerda esto, hermano. Jesús veía el corazón y la intención, no las apariencias. Jesús miraba la intención y el corazón de estos fariseos y por eso les dice hipócritas. La palabra hipócrita significa actor. Eso significa hipócrita. La palabra hipócrita significa ponerse una máscara. Eso significa la palabra hipócrita. Ustedes son actores, dice, sin ofender a ningún actor por ahí que haya medio camuflado. Ustedes, dice, tienen una máscara, tienen una apariencia, porque se mostraban ellos, los fariseos, responsables, cuidadosos de sus tradiciones, severos, muy cuidadosos de sus costumbres, pero estaban dejando de lado la ley de Dios, que sí era más importante que sus propias tradiciones. Ahora, Jesús, para argumentar esta confrontación, que no es condenación, sino que fue una confrontación a la conciencia del fariseo, a la conciencia del fariseo que se suponía debía tener una relación voluntaria, una relación gozosa, efusiva, emocional, espiritual con el Padre Celestial. No están haciendo eso, sino que Jesús le está hablando a ellos para que ellos puedan recapacitar, no se salga de ese contexto, porque Jesús, recuerden, que su primera prioridad, la primera prioridad de Jesús fue venir, dice, y rescatar a quienes, dice, a las ovejas perdidas de Israel. Y como las ovejas perdidas, como el judío rechazó al Mesías, nosotros los gentiles, se nos ha llegado esta gracia, porque el judío rechazó eso. Entonces, el contexto es que Jesús no está condenando a los fariseos, ay, que ustedes no sirven para nada, que soy yo, no, sino que Jesús quiere rescatar y hablar a su conciencia, porque ustedes son amados por Dios. Eso es lo que está diciendo, removiendo su conciencia, pero lamentablemente los fariseos se fueron por otro camino, lo tomaron lo tomaron como una ofensa, lo tomaron muy mal. ¿Por qué lo tomaron mal? Pues estaban llenos de envidia, estaban llenos de orgullo, llenos de soberbia. Así que Jesús argumenta esta acusación hacia los fariseos usando un escrito del Antiguo Testamento, especialmente el profeta Isaías, cuando le dice Jesús, bien profetizó Isaías, como está escrito, algo
que los fariseos conocían muy bien. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Lo que aparece originalmente en el libro de Isaías es estas dos frases: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor Jesucristo le agregó la tercera frase: pues en vano me honran. Jesús le agregó, porque Jesús es Dios. Jesús agregó esa frase. Entonces, para complementar y para hacerlo real y vivo y actualizada la palabra de Dios, para que pudiera remecer la conciencia del fariseo. Esta pregunta o este argumento que Jesús usa aquí también es una pregunta que debemos nosotros hacernos. Si bien es cierto, Jesús ya tenía una opinión acabada del fariseo, y Jesús opinó y dijo al fariseo: ustedes me honran de labios, no de corazón. Y si me honran de labios y no de corazón, porque su corazón está lejos, entonces ustedes están honrándome o adorándome en vano. Esa es la opinión certera por lo que Jesús vio, la reacción que Jesús vio de los fariseos. La pregunta que nosotros debemos hacernos esta noche, hermanos míos, ¿qué piensas tú? ¿Qué crees tú? ¿Qué opinión tiene el Señor de tu vida? ¿Qué opinión creo yo que el Señor tenga de mí? ¿Dirá el Señor también, como le dijo a los fariseos, llevándolo a una aplicación práctica esta noche, diciendo: bueno, ellos se reúnen todos los lunes? Dirá el Señor: más su corazón está lejos de mí. Pero ellos tal vez leen la Biblia, como nosotros estamos leyendo la Biblia. Dirá el Señor, una pregunta, dirá el Señor: más su corazón está lejos de mí. Ellos se juntan los martes como congregación a las 20 horas, se juntan a orar siempre, constantemente. Dirá el Señor de nosotros: mas su corazón está lejos de mí. Ellos sirven en el ministerio, se involucran, participan. Dirá el Señor, hermano: mas su corazón está lejos de mí. Tú y yo lo sabemos, pero también el Espíritu Santo de Dios lo sabe. Y es el Espíritu Santo quien nos está hablando en esta noche en nuestros corazones. Los fariseos habían dejado de lado el mandamiento de Dios. Lo dejaron de pleno, de lleno. Lo vamos a mirar el próximo lunes. Lo dejaron, no, el próximo lunes viene Edgar. Edgar viene el próximo lunes, el lunes subsiguiente. Los fariseos dejaron de lado el mandamiento de Dios, dándole importancia a sus maestros, a los intérpretes de la ley. Nosotros, hermanos míos, debemos dar importancia y obediencia a lo que el Espíritu Santo de Dios habla en nuestro corazón, porque la palabra de Dios es útil, pero la palabra de Dios también es como espada de dos filos, dice, que diciendo: yo a él no me puedo negar a él, porque él me conoce mi corazón. Hermanos míos, por tanto, la siguiente pregunta reflexiva es: ¿he dejado de lado los mandamientos de Dios y me he vuelto solamente para cumplir obras en apariencia? Si estoy en esa actitud, hermanos, estoy mal encaminado. Dios no quiere. Dios nos dice, el Señor nos dice esta noche, como a los fariseos, si es que estamos en esa condición, Dios nos dice: ¿sabes qué? Lo estás haciendo en vano. Estás perdiendo tu tiempo. Lo estás sirviendo en vano, dice. Si estás viviendo de apariencias o de obras, el Señor no quiere eso. El Señor quiere esta relación personal, esta comunión personal. ¿Te acuerdas lo que dijo el profeta Samuel cuando enseñó ahí? Si no mal recuerdo, en 1 de Samuel 15:22 dice que el oír, dice, el obedecer es mejor que quemar, dice, el obedecer es mejor que sacrificar. El obedecer a Dios es mejor que sacrificar. El prestar atención es mejor que quemar la grosura de los carneros. El obedecer es mejor que sacrificar. Si traemos esa escritura a la actualidad hoy día como aplicación práctica, diríamos: el obedecer a Dios y estar sumisos a Él es mejor que la apariencia de piedad que muchas veces tengo. Es mucho mejor.
El prestar oído, el prestar atención a lo que Dios me demanda y obedecerle es mejor que ofrecer la grosura de los carneros. La grosura de los carneros simboliza las emociones. Es mejor que si yo me pongo aquí a llorar por remordimiento, pero no arrepentimiento. Mejor el obedecer, el prestar atención y el obedecer en humildad a Él. Estamos viviendo, hermanos míos, en tiempos donde es muy fácil caer en la tradición, es muy fácil caer en la rutina. Mío, el Señor es tan bueno y tan maravilloso que Él no nos quiere dejar esta noche como a los fariseos con tremenda espada atravesada en nuestro corazón y con tremenda condenación y nos vamos a ir y vamos a terminar esta reunión con tremenda condenación en nuestro corazón. No, hermanos míos, busque por favor conmigo Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Segunda de Timoteo capítulo 1 del versículo 5 al versículo 7. Si alguien lo tiene, puede abrir su micrófono por favor y lo puede leer. Segunda de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, Hasta el 7, hasta el versículo 7. Por lo cual te aconsejo que avives el juego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias, mi hermano. Aquí en esta porción de la Escritura nosotros vemos, hermanos míos, algunas palabras claves que Pablo le aconseja a Timoteo para que Timoteo, como también nosotros, no caigamos en religiosidad y en legalismo. ¿Cuál es el primer consejo que le da? Hay dos palabras clave. Número 1, la fe no fingida. La fe no fingida. ¿Qué quiere decir fe no fingida? Quiere decir que el hombre debe ser de una fe sincera, honesta, sin hipocresía, sin doble estándar. Honesto delante de Dios, sincero delante de Dios. Y número 2, la segunda palabra clave que vemos aquí es el consejo que le da: avivar el fuego. ¿Qué significa avivar el fuego? Quiere decir volver a encender esa llama que una vez el Señor con su Espíritu Santo puso en el corazón, en este caso de Timoteo, y también puso en nuestros corazones. Eso es avivar el fuego, encender esa llama. Ahora, la otra cosa también que Pablo enseña aquí en este consejo es de tener la fe no fingida, o sea, ser reales, sinceros, genuinos delante de Dios. Número 2, avivar ese fuego, esa pasión por Dios que es en el fondo, esa pasión por Dios. Y eso provoca algunos efectos, según Pablo lo menciona aquí. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos es claramente valentía, poder, amor de Dios y dominio propio. Mira, te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Número 1, valentía, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Número 2, Él nos ha dado poder. Número 3, Él nos ha dado amor, su amor. Y número 4, Él nos ha dado dominio propio. Ahora, cuando habla de valentía, primera cosa aquí, Timoteo era muy tímido, muy tímido. Dios lo estaba usando, era muy tímido, pues Dios le dio ese denuedo, Dios le dio ese valor para poder él enseñar la palabra de Dios. El poder, ¿a qué se refiere aquí? No es el poder de Dios, no es el Espíritu Santo de Dios, sino que al poder a que se refiere aquí es esa fuerza, es esa capacidad, primero, para entender lo que Dios requiere de mí y segundo, para obedecer a su palabra. Cuando entiendo, cuando Él me da esta capacidad, esta fuerza, y yo le obedezco al Señor, entendiendo lo que Él quiere de mí, y yo le obedezco a Él, yo le obedezco ¿de qué manera? Aplicando esa palabra a mi vida.
Y cuando yo aplico esa palabra a mi vida, entonces comienzan ahí los cambios radicales de costumbre, de malos hábitos, de malas reacciones, etcétera, etcétera. A ese poder se refiere. Y cuando empiezan esos cambios, fíjate que todo va hilado, todo va ahí en secuencia. Cuando empieza ese proceso de cambios, viene la parte siguiente. Tengo ese amor de Dios. Tengo ese amor de Dios porque Dios me está cambiando, porque Dios está guiándome. Tengo ese amor de Dios. Y ese amor de Dios se manifiesta en el amor al prójimo. Las relaciones se restauran. Recuerda que partimos hablando de las relaciones de padre a hijo o hijo a padre. Las relaciones fluyen de una manera sobrenatural. Fluyen y son relaciones sinceras, honestas, son relaciones de Dios. Porque eso es lo que provoca el amor de Dios. ¿Sabes qué? Y cuando ese amor de Dios comienza a fluir, ¿sabes qué? Nuestra propia familia, que no conocen a Dios, van a querer conocer a Dios. Simplemente por algo que tú y yo hicimos, que nos sometimos al poder y a la obediencia y a la enseñanza de Dios. Nada más que eso. Y número 4, y me llamó la atención este punto también, dominio propio. Dominio propio, ¿qué es? Es control de uno mismo. O sea, el amor de Dios en mi vida me lleva a controlar mis reacciones. Es control de mí mismo, pero también dominio propio. ¿Sabe qué significa? Disciplina. Hombres de Dios, hermanos míos, debemos nosotros pedir a Dios que avive el fuego del don de su Espíritu en nuestras vidas. Que avive el fuego del don. Que seamos honestos, que seamos sinceros con Dios. Que avive ese fuego, esa pasión por Dios. Cuando el Espíritu Santo venga y avive ese fuego en nosotros, ya no vamos a ser tímidos, vamos a ser hombres de valor, con valor. Vamos a tener esa capacidad que Dios nos da, esa fuerza y esa capacidad que Dios nos da. Nuestra mente se va a abrir, vamos a entender lo que Él quiere de nosotros, le vamos a obedecer. Vamos a obedecer sus mandamientos aplicando su palabra en nosotros. Por ejemplo, si yo soy mentiroso y el Señor, el Espíritu Santo me habló que la mentira, ningún mentiroso va a entrar al reino de los cielos, entonces yo le voy a pedir, Dios, ayúdame en esto, cámbiame, Señor. Entiendo que esto es así. Entiendo, Señor, esto. Ayúdame a obedecerte. Ayúdame a cambiar, porque yo quiero servirte a ti. Y el Señor va a hacer ese cambio, ese proceso en mi vida, y yo lo voy a demostrar aplicando cuando tengo que decir la verdad. Aunque el decir la verdad tal vez me cueste mi trabajo, me cueste otras cosas, no importa. Yo confío y creo en Dios y voy a decir la verdad. Esos son cambios radicales. Eso es obediencia a Dios, totalmente. Y cuando vea el sustento, el amor, el respaldo de Dios con poder sobre mi vida, ¿qué va a provocar en mí? Amor, ese amor. Y voy a amar a mi prójimo, voy a amar incluso hasta a mi enemigo, y voy a orar por mi enemigo, para que Dios nos vuelva a ser amigos. Ese es el amor ágape. Para eso, dice también, y esto es muy importante, tenemos que ser disciplinados. Disciplinados. La misma disciplina que usamos cuando vamos a trabajar para cumplir con nuestras responsabilidades, las mismas disciplinas que tenemos y que usamos para poder cumplir con nuestra esposa, con nuestros hijos, en la familia, esa misma disciplina también debemos usarla, aplicarla para mantener esta relación personal con Dios. ¿Amas tú a Dios? Yo amo a mi Señor. Y voy a buscar los tiempos para estar con mi Señor, porque yo quiero que ese fuego de su Espíritu Santo nuevamente sea encendido, pueda volver a tener esa pasión. Y eso me va a llevar a tener esa capacidad, a tener ese amor de Dios y a seguir siendo disciplinado para seguir teniendo esta relación personal con Dios. Oramos al Señor. Señor, te damos muchas gracias en esta noche, Dios, por esta enseñanza que tú nos das acerca del cuidado que debemos tener para no caer en la religiosidad, la tradición y el legalismo. Señor, a veces nosotros caemos
en la religiosidad, en la tradición y en el legalismo, porque no hemos tenido una comunión voluntaria, personal contigo, sino que simplemente hemos tenido tal vez, Señor, una comunión externa, haciendo cosas, haciendo buenas obras. Señor, esta noche te pedimos, Dios, que nos perdones de todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor, de todos nuestros pecados y limpia nuestro corazón, Señor, porque queremos, Señor, que tú esta noche avives el fuego de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y nos des, Señor, ese anhelo, ese deseo de buscarte, Señor. Nos ayude, Señor, a ser disciplinados, Señor, para apartar tiempo para estar contigo, Señor, para meditar en tu palabra, para poder, Señor, sentir, Señor, el gran amor, tu gracia, tu misericordia, porque a veces, Señor, nos damos cuenta que tú estás más interesado en tener tiempo con nosotros que nosotros contigo, Dios. Perdónanos, Dios, porque a veces somos negligentes e irresponsables. Perdónanos, Dios. Y queremos, Dios, en esta noche con mis hermanos, que avives el fuego de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y nos des, Señor, esa pasión por ti, ese deseo de poder estudiar, de poder escudriñar, de poder orar, Señor, de poder buscarte, Señor, voluntariamente, deseoso, Señor, de estar contigo, para que tú, Señor, puedas glorificarte en nuestros corazones y en nuestras vidas. Bendice tu palabra en nosotros esta noche, que podamos seguir meditándola, Señor, guardándola en nuestro corazón y poniéndola en práctica siempre. Gracias te damos por tu exhortación, por tu confrontación. Te damos gracias, Señor, porque eso también nos demuestra que tú no nos desechas, sino que también esto nos muestra que tú nos amas, Señor. Gracias te damos, Dios, por el gran amor que nos das. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.